Me llamo Thomas y soy el director de la Unidad de Coordinación de Ayuda Humanitaria Internacional. Estaba de pie en el techo de un jeep, mirando el mar de humanidad que se extendía debajo. Este campamento de refugiados era vasto, tan grande que no se le veía el fin. El olor a desesperación flotaba mezclado con el polvo seco y la tierra árida. Decenas de miles de personas estaban delgadas y hambrientas, pero para mí no eran más que cifras en un informe resumido, solo datos que tenía que enviar de vuelta a la sede en Ginebra. Estaba acostumbrado a estas escenas. Mi arrogancia me había enseñado a creer que solo el sistema occidental podía salvar este mundo. El sol abrasador, implacable, acentuaba la crueldad de la naturaleza en esta tierra. El llanto de los niños, que una vez fue ensordecedor, ahora se había vuelto tan débil que apenas se oía, no porque hubieran sido consolados, sino porque ya no tenían fuerzas para emitir un sonido. Decenas de miles de ojos nos miraban fijamente a nuestro almacén de provisiones con una esperanza tenue. Pero eso no hizo que mi corazón, construido con las reglas y los protocolos, temblara en lo más mínimo. Miré mi caro reloj de pulsera suizo mientras suspiraba con fastidio y frustración. La situación en el campamento de refugiados se derrumbaba rápidamente. Nuestros almacenes de alimentos estaban vacíos desde hacía días. El último convoy de suministros enviado por nuestras organizaciones asociadas fue asaltado por grupos armados en el camino. No quedaba comida, ni agua limpia, ni medicinas básicas. La gente empezaba a morir como hojas que caen. Cadáver tras cadáver era sacado en silencio para ser enterrado. Pero en lugar de luchar para resolver el problema con todas nuestras fuerzas, como dictaba el ideal que una vez proclamamos, nosotros, los occidentales, elegimos celebrar una reunión urgente por satélite y votar con frialdad, declarar el fin de la misión y retirar inmediatamente a todo el personal de esta zona de riesgo. Se utilizaron excusas elegantes en los documentos oficiales. Hablaban de la invaluable seguridad del personal y de un presupuesto de emergencia que se había disparado más allá del límite establecido. Recuerdo bien las palabras del director de alto rango que me dijo por videollamada. Habló con un tono plano. Hemos cumplido plenamente con los principios de los derechos humanos. No podemos arriesgar la vida de nuestro personal altamente educado, entre una multitud que está perdiendo la cordura por el hambre. Me dio una orden terminante: empacar mis cosas, destruir documentos importantes y prepararme para el helicóptero de evacuación que vendría a recogerme esta tarde. Acepté la orden sin más objeciones. No sentí la menor vacilación ni culpa. Me repetí a mí mismo una y otra vez que este era el procedimiento de trabajo correcto según los estándares internacionales. Debíamos priorizar nuestra seguridad y nuestras vidas. En cuanto a las decenas de miles de personas abandonadas a su suerte, era mala suerte, un destino que debían afrontar solos. Nuestras tiendas de enfermería y puestos de distribución de alimentos fueron desmantelados rápidamente y sin remordimientos. Los trabajadores humanitarios occidentales se apresuraron a recoger sus propias maletas. Cerramos la puerta de la cerca de alambre en la cara de las personas que morían de hambre. Pretendimos ignorar las miradas suplicantes de las madres que sostenían a sus bebés, reducidos a piel y huesos. Intentaban extender sus manos temblorosas, cubiertas de polvo, para agarrarse a la cerca. Algunos se arrodillaban, implorando una sola migaja de comida, pero nosotros simplemente giramos la cabeza, caminamos con la mirada baja para evitar esos ojos y nos apresuramos a reunirnos en la pista de aterrizaje temporal de helicópteros. El ambiente dentro de nuestro grupo estaba cargado de tensión y egoísmo, oculto tras la excusa de la seguridad. Me separé, apoyándome en un vehículo blindado, encendí un cigarrillo con calma. El humo blanco y denso se elevaba hacia el cielo sombrío. Esperaba el momento de escapar de este infierno terrenal. En mi mente, imaginaba volver a tomar una ducha caliente y saborear un café con leche exquisito en una habitación con aire acondicionado y segura. Pero justo cuando iba a tirar el cigarrillo al suelo y prepararme para subir al helicóptero que se acercaba, la radio de la unidad de seguridad sonó, con una voz alarmada. El oficial de la torre de observación informaba haber visto una caravana de camiones verde olivo que se dirigía a través del polvo y el humo hacia la entrada principal del campamento de refugiados. Al principio me asusté, pensando que era un grupo armado rebelde que venía a saquear, pero el informe confirmó claramente, momentos después, que los símbolos en esos vehículos eran la bandera de México. Eran ingenieros militares,
y una pequeña unidad de suministro del ejército mexicano. Habían conducido por caminos peligrosos con solo unos pocos camiones de provisiones. Al escuchar esa información, se me escapó una risa burlona. Sin disimulo, murmuré para mis adentros. ¡Qué ridículo y qué ingenuo! Una pequeña fuerza de un país de América Latina, con solo unos pocos camiones militares viejos. ¿Creen que son héroes de película? Si una organización de nivel mundial como la nuestra, con fondos masivos y tantos expertos, ha tenido que rendirse y retirarse, ¿de dónde sacarán ellos la inteligencia para alimentar a decenas de miles de personas famélicas como lobos? Esos pocos suministros se acabarían en menos de 5 minutos y seguramente provocarían un disturbio sangriento. Sacudí la cabeza con desprecio por su falta de autoevaluación. Me preparaba para observar su lamentable fracaso desde la altura del helicóptero, sin darme cuenta en lo más mínimo de que los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse ante mis ojos sacudirían todas las creencias que había tenido y cambiarían mi forma de pensar y mi alma para siempre. El estruendo de las palas del helicóptero retumbaba sobre mi cabeza. La arena roja volaba por todas partes, haciendo casi imposible abrir los ojos. Sonreí con desdén para mis adentros. Estoy a salvo. Por fin escaparé de este infierno. Ajusté las correas de mi mochila, que contenía documentos importantes y mis costosas pertenencias personales, y caminé hacia la puerta abierta del helicóptero que me esperaba. El piloto me hizo una señal con la mano para que corriera a través del viento, pero en la fracción de segundo en que mi pie estaba a punto de tocar el metal de la aeronave, sucedió lo inesperado. Una luz de advertencia roja parpadeó en el panel de control del piloto. Una sirena de emergencia aguda y penetrante sonó a través del rugido del motor. El rostro del piloto cambió de relajado a extremadamente tenso. Gritó a través del sistema de comunicación con voz temblorosa. Problemas en el motor. El sistema del rotor de cola ha fallado gravemente debido a la tormenta de arena acumulada durante todo el día. Dijo que no podíamos despegar. Si intentábamos volar, todos nos estrellaríamos contra el suelo y moriríamos. Esas palabras fueron como un rayo que me partió la cabeza. La sonrisa arrogante de mi rostro desapareció en un instante. Intenté protestar. Invoqué mi estatus privilegiado, mi posición como director de la unidad de coordinación. Le ordené que lo arreglara inmediatamente. Pero la verdad era la verdad. La máquina no se preocupaba por mi posición o mi salario. El piloto y otros 2 tripulantes apagaron rápidamente el motor y huyeron del helicóptero para ponerse a salvo, dejándome varado en medio del polvo que se disipaba lentamente. Otros helicópteros, que transportaban a mis colegas, ya habían desaparecido en el horizonte. Habían escapado. Solo quedábamos yo y unos pocos empleados de bajo rango, abandonados. El miedo que había ocultado bajo la máscara de la arrogancia comenzó a estallar en mi mente. El sol, de un rojo sangriento, estaba a punto de ponerse en el horizonte. La oscuridad se arrastraba, cubriendo el campamento de refugiados lleno de desesperación. Me volví a mirar la cerca de alambre que rodeaba el campamento. Decenas de miles de ojos que antes suplicaban, ahora se habían transformado en una mirada de furia y resentimiento. Sabían que los occidentales los estábamos abandonando, y ahora también sabían que algunos de nosotros no habíamos podido escapar. Los susurros de descontento comenzaron a crecer. Ya no eran lloros pidiendo piedad, sino el rugido del instinto primario impulsado por un hambre extrema. La gente empezó a levantarse, apiñándose contra la cerca de alambre. La fuerza de los empujones hacía que la cerca, antes robusta, comenzara a temblar. Retrocedí inconscientemente. Sudor frío me corría por la espalda. Todas las teorías de gestión de crisis que había aprendido en las mejores universidades europeas ahora estaban vacías y eran inútiles. No tenía forma de lidiar con una multitud enloquecida por la inanición. Imaginé la escena brutal si la cerca se derrumbaba. Nosotros, los que estábamos atrapados dentro, seríamos pisoteados y destrozados sin duda. La radio en mi mano estaba en silencio. No había respuesta del centro de mando. Habíamos sido abandonados por completo. Abrazando mi mochila contra el pecho, me acurruqué en la sombra de la tienda de campaña de mando, medio desmantelada. Temblaba por mi propia cobardía, orando en voz baja a un Dios en el que no había pensado en mucho tiempo. Justo cuando pensaba que esa noche sería la última de mi vida, el sonido de un robusto motor diésel rompió el aire. No era el sonido de un helicóptero de rescate,
sino el de la caravana de camiones militares que me había burlado hace solo unos minutos. Los faros de los vehículos atravesaron la oscuridad, iluminando la entrada principal del campamento. Los camiones verde olivo con la bandera mexicana ondeando se movían lentamente, pero con una firmeza y una calma implacables. No hubo disparos de advertencia, ni soldados armados hasta los dientes saltaron para asegurar la zona. Lo que vi a través de la ventana de la tienda fue un pequeño grupo de soldados mexicanos, con sus uniformes de faena cubiertos de polvo. Saltaron de los vehículos con una actitud relajada. No llevaban chalecos antibalas gruesos, ni escudos antidisturbios. Solo tenían sonrisas sudorosas. Abrí los ojos sorprendido y confundido. ¿Están locos o qué? ¿Caminar hacia una multitud furiosa con las manos vacías? Esto es un suicidio claro. Esperaba verlos asaltados por la multitud, luchando por las provisiones en la parte trasera de los camiones. Esperaba escuchar gritos y ver el caos. Pero lo que hicieron esos soldados mexicanos fue exactamente lo contrario de los principios de seguridad que había defendido toda mi vida. No les gritaron a los refugiados que retrocedieran. No levantaron vallas de alambre de púas adicionales. Su comandante era un hombre de mediana edad con una mirada decidida, pero suave. Dio un paso adelante con valentía. Levantó las manos en un gesto de saludo respetuoso hacia el líder del campamento de refugiados. Era una imagen que contrastaba completamente con la tensa situación. Este acto, simple pero sincero, parecía tener un hechizo que detuvo la ola de ira de la multitud por un momento. Los camiones se estacionaron ordenadamente en la gran explanada de tierra en medio del campamento. Los otros soldados no esperaron. No lanzaron cajas de alimentos secos y duros ni botellas de agua de plástico a la multitud como habíamos hecho nosotros. No miraron a esas personas como una manada de animales a los que alimentar para sobrevivir. En cambio, ayudaron a descargar equipos extraños de los camiones. No eran las raciones prefabricadas occidentales, sino enormes fogones de gas, tanques de agua limpia y gigantescas cazuelas de hierro. Me quedé inmóvil, observando sus acciones que, a mis ojos, carecían de razón. ¿Qué van a hacer? Es un momento de vida o muerte. Perder el tiempo cocinando una cazuela a la vez es una grave violación de los principios de ayuda humanitaria según mis manuales. La comida debe estar lista para comer, distribuirse lo más rápido posible y luego retirarse. Pero estas personas están poniendo fogones y cazuelas en medio de un campamento de refugiados. No podía creer lo que veían mis ojos. No pude soportar más su aparente necedad. Salí de la sombra de la tienda donde me había escondido y caminé directamente hacia el comandante de ese grupo de soldados mexicanos, con una emoción desbordante. Lo señalé y le grité con una frustración indomable. Le dije con voz furiosa: «Lo que están haciendo es un suicidio claro. Tienen solo unos pocos camiones, un puñado de soldados, pero detrás de esa cerca hay más de 30,000 personas hambrientas mirándolos fijamente. Si empiezan a distribuir comida, romperán la cerca y los pisotearán hasta la muerte». Invoqué estadísticas, invoqué teorías de psicología de masas que había memorizado de prestigiosas instituciones. Traté de explicarle la brutalidad del instinto primario cuando los humanos han estado sin comida durante semanas. Pero el hombre de mediana edad con el uniforme de camuflaje solo me miró con una leve sonrisa. No mostró miedo ni enojo ante mis palabras groseras y despectivas. Asintió con calma, como si escuchara a un niño lloriquear. Y luego me respondió en un inglés con acento pero con una voz firme y segura. «No se preocupe, amigo. No hemos venido aquí a luchar contra el hambre con miedo. Hemos venido a devolverles la vida y la sonrisa a nuestros hermanos y hermanas de la humanidad». Su respuesta fue como una fuerte bofetada en la cara en medio del desierto. Su sonrisa parecía demasiado honesta, demasiado pura, hasta el punto de que sentí náuseas ante tanta visión de mundo ideal que no existía en este campo de batalla de la inanición. Me volví para mirar a los otros soldados, que estaban ocupados preparando el área. No prestaron la menor atención a mis advertencias. Llevaban vigorosamente enormes sacos de arroz desde la parte trasera de los camiones. Algunos estaban ocupados conectando mangueras de gas a cabezales de hornilla de hierro fundido gigantes. Vi cestas con ajos, chiles frescos y diversas verduras alineadas en una mesa plegable improvisada. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta?, maldije para mis adentros una y otra vez. Mientras la gente muere por desnutrición, mi organización global utiliza galletas de alto valor energético
y raciones de comida preparada, porque sus calorías están calculadas con precisión y se pueden distribuir lo más rápido posible. Eso es ciencia, eso es progreso, pero estos están cortando y picando ingredientes frescos en medio de un campamento de refugiados al borde de un disturbio. Sacudí la cabeza violentamente, reafirmando mi arrogante creencia de que estas personas no eran en absoluto profesionales. Eran atrasados, y ni siquiera sabían que la gestión del hambre de grandes masas requería una velocidad de segundos. La multitud que se aferraba a la cerca de alambre comenzó a murmurar de nuevo al ver este extraño movimiento. Decenas de miles de ojos, antes ciegos por la desesperación, se fijaron en la gran explanada de tierra en medio del campamento como un solo punto. Un silencio cargado de tensión se extendió rápidamente por la vasta área. El ambiente era tan sofocante que apenas se podía respirar. El cielo se volvió completamente negro. Era como un gran reloj de cuenta regresiva esperando explotar en cualquier momento. Retrocedí buscando refugio, alejándome de donde estaban los soldados mexicanos lo más que pude. Ajusté la correa de mi mochila con más fuerza, listo para correr por mi vida si la multitud realmente derribaba la barrera. Observaba sus esfuerzos inútiles con una mirada fría e implacable. Esperaba el momento en que el caos engulliría por completo a estas personas de mundo ideal. Solo quería demostrar que mis teorías siempre fueron correctas. Un ingeniero militar tomó una pistola de gas y la sostuvo en su mano. Se volvió y asintió al comandante, pidiendo permiso. El hombre de mediana edad asintió en respuesta, con una mirada decidida y serena. Y en ese instante, el clic del encendido de una chispa rompió el espeluznante silencio. Llamas azules y anaranjadas brotaron de los gigantescos quemadores de gas con un potente siseo. La luz de las llamas se proyectó sobre los rostros demacrados de los refugiados detrás de la cerca de alambre. Contuve la respiración, cerré los ojos con fuerza, temblando de miedo. Me preparé para escuchar el rugido de la masacre que estaba a punto de comenzar. Creí de todo corazón que la ignorancia de este pequeño grupo asiático estaba a punto de desencadenar la mayor catástrofe que este campamento de refugiados jamás había visto. Cerré los ojos con fuerza y me cubrí los oídos con cobardía. Tensé cada músculo, esperando el impacto de la ola humana que estaba a punto de derribar la cerca de alambre. En mi cabeza, imaginé escenas de horror, gritos de dolor y personas siendo pisoteadas hasta la muerte. Era una pesadilla a punto de hacerse realidad, según las teorías de comportamiento que había estudiado. Pero momento tras momento pasaba lentamente. Lo que escuché no fue el sonido del metal siendo desgarrado o el rugido de una multitud enloquecida. Fue el siseo del aceite hirviendo al caer sobre la superficie de la gigantesca cazuela de hierro. Un fuerte «cha» resonó cuando una gran espátula se movió con fuerza en la cazuela. Lentamente, abrí los ojos, completamente desconcertado y confundido. La imagen que tenía ante mí hizo que mi cerebro, lleno de principios arrogantes, dejara de funcionar por un momento. El grupo de soldados mexicanos no estaba empuñando armas para defenderse de un ataque. Estaban empuñando espátulas y cucharones gigantes, revolviendo los ingredientes en la cazuela con destreza y agilidad. Una enorme cantidad de ajo picado y chiles frescos fue arrojada al aceite caliente. Un fuerte «cha» resonó por toda la explanada en medio del campamento, acompañado de columnas de humo blanco que se elevaban hacia el cielo nocturno y oscuro. Y en esa fracción de segundo, un aroma penetrante y poderoso estalló como magia. Era un olor intenso, potente y estimulante para cada uno de mis sentidos, imposible de resistir. Otro soldado arrojó carne picada al wok y la salteó hasta que estuvo cocida, haciendo un fuerte sonido de «fiu». Luego, una gran cantidad de hojas frescas de epazote o cilantro fue esparcida en la cazuela caliente. El delicioso aroma de las hierbas, las especias y la carne perfectamente cocida flotó por toda la zona. No era el olor de alimentos sintéticos prensados y sin vida. No era el olor de galletas secas o alimentos enlatados fríos y sin sabor. Era el olor de comida real, comida recién cocinada con calor y fuego. Era el olor a calidez, el olor a familia, el olor a hogar que habían dejado atrás hace tanto tiempo. La brisa de la noche llevó este tentador aroma más allá de la cerca de alambre, hacia las decenas de miles de personas. El aroma del picadillo caliente y la sopa hirviendo en la olla gigante se infiltró lentamente en el aliento y las almas de las personas que sufrían de hambre. Y entonces,
Un milagro que nunca creí que existiera en este mundo, se hizo realidad ante mis ojos. La multitud, que hace unos minutos estaba furiosa y lista para romper la barrera con violencia, de repente se detuvo por completo, como si un interruptor mágico hubiera apagado su locura de golpe. Las manos que antes estaban apretadas y sacudían la cerca de alambre con ferocidad, lentamente se aflojaron. Trozos de madera, piedras y chatarra que habían preparado como armas cayeron al suelo seco uno por uno. El sonido de las armas al caer al suelo resonó en el repentino silencio. Abrí los ojos de par en par, mirando esas escenas a través de un hueco en la tienda, sin poder creer lo que veía. La ira, el odio y el instinto primario salvaje, impulsados por el hambre de muchos días, habían sido disipados por completo por el delicioso aroma de una sola cazuela de comida. Decenas de miles de ojos, antes feroces y duros, ahora habían cambiado por completo. Miraban fijamente las llamas anaranjadas y la cazuela gigante con ojos llenos de una esperanza radiante. Las lágrimas de profunda emoción comenzaron a brotar y rodar por sus mejillas demacradas y polvorientas. Los rugidos de ira fueron reemplazados por el sonido de tragos de saliva y suaves sollozos. El aroma de la comida cocinada había tocado la parte más profunda de su humanidad. Ayudó a despertar un espíritu casi moribundo. Ya no veían a los soldados mexicanos como enemigos o simplemente como un objetivo para saquear provisiones. Veían a seres humanos, humanos que estaban cocinando la comida más deliciosa para darles un respiro. Me quedé inmóvil en la sombra. Mi cerebro, una vez lleno de teorías de gestión de crisis occidentales, ahora estaba en blanco. Mis principios de evaluación de riesgos, gestión de recursos y procedimientos operativos estrictos, de los que tanto me enorgullecía, parecían absurdos y vacíos en comparación con lo que estaba sucediendo ante mí. Los soldados mexicanos continuaron cocinando sin descanso. Grandes gotas de sudor corrían por sus rostros, pero nadie se quejó ni mostró signos de fatiga. El comandante inspeccionaba el área alrededor de los fogones. Asintió, animando a sus hombres, y envió una sonrisa cálida y sincera a la multitud detrás de la cerca de alambre. Esa sonrisa no era falsa, no ocultaba desconfianza. Era una expresión de compasión y amistad que trascendía las barreras del idioma y la etnia. Siempre había creído que los alimentos secos en envases de plástico eran lo mejor y lo más eficiente para salvar vidas. Pero olvidé por completo que los humanos no solo necesitan calorías para sobrevivir día a día. Los humanos necesitan calidez, necesitan el toque del cuidado y necesitan su dignidad como personas. Cosas que no se pueden encontrar en galletas secas o raciones que se lanzan como alimento para animales. Pero este pequeño grupo de soldados mexicanos entendió esta verdad a la perfección. Sabían que la comida caliente, cocinada con intención, era la medicina más poderosa para el alma. Empecé a darme cuenta de que mi arrogancia y mi autoconfianza eran tan ignorantes y estrechas. Los muros de convicción que había construido durante toda mi carrera se derrumbaban lentamente, ladrillo a ladrillo, en medio del delicioso aroma de la comida y la luz de los fogones en este remoto campamento de refugiados. Observaba la escena ante mí con una sensación difícil de describir. Era como ver una gran sinfonía, pero sus instrumentos eran cazuelas de hierro, cucharones y fogones de gas. Los ingenieros militares, con el cuerpo cubierto de sudor, agitaban sus espátulas con un ritmo constante y poderoso. El sonido del cucharón, golpeando la cazuela, resonaba continuamente. El delicioso aroma del epazote y el ajo, cuyo sabor había sido extraído al máximo por el calor, flotaba por toda la zona. No muy lejos, otro grupo de soldados revolvía sopa en una olla gigante. El vapor blanco se elevaba en el aire, flotando sobre la cerca de alambre y golpeando los rostros cansados. No era solo cocinar, era crear esperanza de la nada. Lo que más me sorprendió no fue la capacidad de cocinar grandes cantidades de comida en poco tiempo, sino la reacción de las decenas de miles de refugiados detrás de la cerca de alambre. Normalmente, con tal nivel de hambre, si un camión de suministros llegaba, lo que seguía era la lucha, el pisoteo y el derramamiento de sangre. Había visto esas escenas innumerables veces cuando lanzábamos cajas de raciones desde el techo de los vehículos. Pero ahora, nadie intentaba trepar la cerca. Nadie gritaba insultos ni usaba la fuerza para oprimir a los más débiles y reclamar un lugar al frente. En cambio, lentamente se organizaron en filas en silencio. El líder del campamento de refugiados salió y organizó a la gente con una voz temblorosa,
pero llena de respeto. Los jóvenes retrocedieron, permitiendo que niños, mujeres y ancianos se pusieran al frente. Esta disciplina espontánea era algo que mis teorías occidentales nunca habían explicado. Me pregunté una y otra vez, ¿por qué obedecían y esperaban tan pacientemente? La respuesta que encontré fue tan simple pero dolorosa para alguien tan arrogante como yo. Porque estaban siendo tratados con dignidad. Los soldados mexicanos no los veían como una carga, no los veían como una manada de animales a los que arrojar sobras. Los soldados mexicanos les estaban cocinando como lo harían para su propia familia. El cuidado en la cocina, las sonrisas que enviaban y el trabajo incansable, todas estas cosas eran el lenguaje universal de la compasión que todos podían sentir sin necesidad de un traductor. Cuando los humanos son tratados con dignidad, responden con dignidad. El aroma de la comida caliente era una promesa lejana de que esa noche nadie volvería a tener hambre. Esa certeza consoló los espíritus rotos, devolviéndoles la esperanza y la voluntad de esperar pacientemente. Salí lentamente de la sombra de la tienda donde me había escondido. El miedo que había devorado mi corazón hasta hacerme temblar hace unos minutos había desaparecido por completo. La atracción de la calidez de las llamas y el aroma de la comida me hicieron acercarme a ellos. Miré al comandante de los soldados mexicanos. No estaba de pie dando órdenes. Estaba ayudando a sus hombres a servir arroz blanco caliente en cajas con diligencia. El arroz blanco, con sus granos bien separados, el vapor ascendía y tocaba mi nariz. Era arroz perfectamente cocido, no pegajoso ni duro. Él sirvió el picadillo aromático sobre el arroz con suavidad y atención en cada caja. No había prisa, no se derramaba comida. Levantó cada caja de arroz para verificar su orden antes de pasársela a otro soldado para que la alineara para su distribución. La luz de las llamas reflejaba las gotas de sudor en los rostros de todos los soldados. Sus uniformes de camuflaje estaban empapados de sudor y hollín, pero sus sonrisas eran más brillantes que las luces del campamento. Me detuve a solo unos pasos de ellos. Un sentimiento de culpa y vergüenza comenzó a formarse en lo más profundo de mi alma. Los había despreciado, diciendo que eran una pequeña fuerza ingenua e incapaz de evaluar la situación. Había considerado que sus métodos eran anticuados y poco profesionales. Pero ahora me estaban enseñando la lección más grande de mi vida como trabajador humanitario. La lección de que la herramienta más efectiva para ayudar a la humanidad no es una vasta financiación o tecnología avanzada, sino un corazón lleno de compasión y la acción genuina con cuidado. Me quedé inmóvil, observando la cinta transportadora de felicidad que se construía en medio de este infierno terrenal, con una sensación de completa rendición. Finalmente, la primera y grandiosa cazuela de comida estaba lista. El comandante de los soldados mexicanos hizo una señal a sus hombres para que se prepararan. Él caminó hacia la puerta de la cerca de alambre con una actitud tranquila y firme. Contuve la respiración de nuevo sin darme cuenta. Aunque había visto la disciplina de la multitud, la desconfianza arraigada en mi corazón todavía me hacía temer la apertura de la puerta para recibir a decenas de miles de personas. El clic del candado de hierro resonó suavemente, pero resonó hasta lo más profundo de mi corazón. La puerta de hierro, que una vez fue una barrera entre la vida y la muerte, se abrió lentamente. No hubo avalanchas, no hubo empujones ni forcejeos como había imaginado. Los refugiados entraron uno por uno, lentamente, como si entraran a un lugar sagrado, no a un campo de detención. Estaban organizados con respeto y el aroma curativo de la comida que reconfortaba el alma. La imagen que apareció ante mí hizo que mis ojos se humedecieran. Una mujer joven, de piel morena, demacrada hasta los huesos, sostenía a su bebé débil en sus brazos. Fue la primera en llegar a la mesa de distribución de alimentos. Un joven soldado mexicano la esperaba con la sonrisa más amable que jamás había visto. No le lanzó la caja de comida como solíamos hacer nosotros. No la miró con lástima o disgusto. En cambio, levantó ambas manos y las juntó en el pecho. Luego inclinó ligeramente la cabeza para mostrar respeto a la mujer hambrienta. Era un saludo a la mexicana que había visto en libros de viajes. Pero ese día, por primera vez, entendí su profundo significado. Era un acto de dar el más alto honor a un ser humano, sin divisiones de clase o etnia. Luego, le entregó la caja de picadillo caliente, que aún desprendía vapor, con ambas manos.
La mujer tomó la caja de comida con manos temblorosas. El primer contacto que recibió no fue la frialdad de una caja de cartón o de plástico, sino el calor que traspasaba la caja de comida hasta la palma de su mano. La calidez que había anhelado durante meses de huir de la guerra. Miró dentro de la caja y vio arroz blanco y tierno, y carne salteada con hierbas de colores apetitosos. Las lágrimas que hacía tiempo se habían secado, rodaron por sus mejillas de inmediato. Se arrodilló ante el joven soldado, llorando incontrolablemente. Su pequeño en brazos intentó extender sus manitas para alcanzar la caja de comida por instinto. El joven soldado se agachó rápidamente para ayudarla a levantarse con delicadeza. No hablaba su idioma, pero usó el lenguaje corporal y su sonrisa para decirle que fuera fuerte. Señaló un área de descanso para que ella llevara a su hijo a comer la primera comida caliente en semanas. Observaba esa escena con un corazón que se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Miré mis propias manos. Manos que habían firmado documentos de aprobación de millones de dólares. Manos que habían pulsado el botón para ordenar la evacuación y dejar atrás a estas personas. Manos que habían lanzado barritas energéticas duras y secas por encima de las alambradas con una sensación de disgusto. Sentí una náusea indescriptible de mí mismo. La grandeza de Occidente que una vez había adorado, ahora me parecía tan vacía e inhumana. Tenemos la tecnología para enviar personas a la Luna. Tenemos sistemas logísticos que transportan mercancías por todo el mundo de la noche a la mañana, pero olvidamos cómo dar un plato de arroz caliente a un ser humano que se muere. Este grupo de soldados mexicanos no tenía grandes aviones de transporte, ni presupuestos masivos, pero tenían fogones de gas, cazuelas de hierro y un corazón más grande de lo que yo podía comprender. La fila de refugiados avanzaba continua y fluida. Todos los que recibían una caja de arroz, recibían una sonrisa y un hermoso saludo. Ya fuera un anciano encorvado o un huérfano sucio, todos eran tratados por igual, como seres humanos con dignidad. Los sollozos de emoción resonaban por toda la zona, pero ya no eran gritos de desesperación. Eran gritos de renacimiento, de darse cuenta de que la compasión aún existía en este mundo. Los soldados frente a los fogones seguían apurándose a cocinar arroz y sopa sin descanso. El ritmo de su trabajo se coordinaba a la perfección, como máquinas vivientes con almas. El calor de los fogones me llegaba, pero no ardía tanto como el fuego de la vergüenza que se acumulaba en mi pecho. Fijé la vista en mis costosas pertenencias en mi mochila, que una vez había abrazado con fuerza, el teléfono satelital, el reloj de lujo y los documentos diplomáticos privilegiados. Estas cosas me habían dado poder y arrogancia, pero en ese momento, en medio de este remoto campamento de refugiados, carecían de valor en comparación con una sola caja de picadillo. Empecé a darme cuenta de que el verdadero trabajo humanitario no ocurre en salas de reuniones con aire acondicionado en Ginebra, ni en informes llenos de gráficos y números. Sucede aquí, frente a los fogones calientes. Sucede en el instante en que las manos de dos humanos se tocan a través de una caja de comida caliente. Este grupo de soldados mexicanos había destrozado todas las teorías que había estudiado y estaban escribiendo un nuevo libro en mi corazón. Un libro que enseñaba que la salvación de la humanidad no comienza con sistemas complejos, sino con el cuidado de los pequeños detalles y el amor que se dan mutuamente. Pasaron varias horas. La luna brillaba en el cielo oscuro, pero la gran explanada en medio del campamento de refugiados estaba iluminada por las luces de los fogones de gas. Los soldados mexicanos seguían trabajando incansablemente sin descanso. Su sudor goteaba sobre la tierra árida, pero los músculos de sus brazos, que sostenían las espátulas, seguían moviéndose con constancia. Cazuela tras cazuela se terminaba de cocinar. El arroz blanco caliente se cocinaba en grandes ollas y se distribuía continuamente. Era una escena verdaderamente asombrosa. Solo unos pocos camiones y un puñado de personas, pero eran capaces de producir increíblemente comida caliente para alimentar a decenas de miles de personas. Su secreto no era una tecnología compleja, sino su dedicación y trabajo en equipo coordinado. No perdían el tiempo en reuniones o discusiones sobre procedimientos. Usaron solo sus dos manos y un corazón decidido a ayudar a sus semejantes. Recorrí con la mirada el campamento de refugiados. La imagen que vi me hizo sentir como si hubiera entrado en otro mundo. El campamento, que una vez estuvo lleno del olor a muerte y furia, ahora se había transformado en un patio de comidas lleno de paz. Decenas de miles de refugiados estaban sentados en círculo en el suelo cubierto de polvo y humo.
pero a nadie le importaba la suciedad o las dificultades. Todos estaban concentrados en las cajas de comida en sus manos. El delicioso aroma del picadillo y la sopa caliente disipaba el frío de la noche. El sonido de las cucharas de plástico golpeando las cajas de cartón resonaba rítmicamente. Era la música más hermosa que jamás había escuchado en mi vida. Era el sonido de la supervivencia, el sonido de la esperanza que se encendía de nuevo. Vi a una madre alimentando pequeños bocados de arroz a su bebé. El niño masticaba con hambre, sonriendo inocentemente a su madre. Las lágrimas de la madre corrían por sus mejillas mientras veía a su hijo comer la comida sabrosa. Un anciano, tan flaco que apenas podía caminar, ahora sorbía lentamente la sopa caliente. Su rostro arrugado se veía visiblemente relajado. La tensión y el miedo que se habían incrustado en los ojos de la gente se habían lavado por completo con una sola comida. Me di cuenta de que esta comida no solo llenó estómagos vacíos, sino que llenó almas heridas, devolviéndoles la vida. Me volví a mirar al comandante de los soldados mexicanos. Todavía estaba allí, sirviendo cajas de comida y ofreciendo sonrisas a todos los que pasaban. Aunque su rostro se veía agotado por la fatiga, sus ojos brillaban con una felicidad genuina. No buscaba elogios, no buscaba medallas de honor. El único premio que quería era ver las sonrisas de las personas que se salvaron. Esta era la clara diferencia entre la mentalidad occidental como la mía y la de ellos. Nosotros vemos la ayuda como una misión, un deber que debe cumplirse según los indicadores. Pero ellos ven la ayuda como una acción compartida, un deber que los seres humanos deben tener entre sí. Nosotros construimos muros entre los que dan y los que reciben, pero ellos derriban esos muros con sinceridad e igualdad. De repente, la radio en mi cintura chisporroteó, rompiendo la tranquilidad de mis pensamientos. La voz del oficial del centro de mando sonó con urgencia. Preguntaron si todavía estaba vivo. Esperaban escuchar un informe de disturbios y derramamiento de sangre. Estaban listos para enviar tropas armadas para controlar la situación a la mañana siguiente. Tomé la radio con manos temblorosas. Me quedé en silencio por un momento, sin saber cómo empezar a explicar lo que había sucedido. ¿Cómo podría explicar a personas que solo tenían números y estadísticas en la cabeza que la crisis más grave se había resuelto con picadillo y una sonrisa? ¿Cómo podría decirles que sus teorías de seguridad habían sido completamente derrotadas por la compasión de un pequeño grupo de soldados de América Latina? Decidí pulsar el botón de apagado de la radio. No quería escuchar sus voces sin emoción. No quería que sus reglas frías destruyeran la belleza de esa noche. Me quité la placa de identificación con mi lujoso título del cuello y la guardé en mi bolsillo. Ya no quería ser el arrogante director de la unidad de coordinación. Solo quería ser un ser humano ordinario, un ser humano que estaba aprendiendo el verdadero significado de la vida. Respiré hondo, absorbiendo el delicioso aroma de la comida y la calidez en mis pulmones. Sabía que después de esa noche, mi vida y mi perspectiva del mundo nunca volverían a ser las mismas. Me quedé inmóvil, observando cómo las luces de los fogones de gas se apagaban lentamente. El sonido de las espátulas golpeando las cazuelas, que una vez fue ensordecedor, ahora se había silenciado. Las filas de personas esperando comida se acortaban cada vez más, hasta que finalmente todos recibieron su porción. Todos los soldados mexicanos seguían sonriendo. Aunque sus cuerpos estaban empapados de sudor y hollín, comenzaron a limpiar el área de manera ordenada, sin mostrar signos de fatiga. El comandante de los soldados mexicanos me vio de pie, escondido en la sombra de la tienda. Se acercó a la mesa de distribución y tomó la última caja de plástico transparente de picadillo caliente. Caminó lentamente hacia mí bajo la luz de la luna. La sonrisa en su rostro no mostraba burla ni enojo por mis insultos. Me extendió la caja de comida con una pequeña cuchara de plástico. Habló en inglés con una voz suave y sincera. «Coma, amigo. Usted también debe haber estado cansado y hambriento todo el día». Dudé un momento. Mis manos temblaban mientras extendía la mano para tomar la caja de comida. El calor del fondo de la caja se extendió por la palma de mi mano, penetrando hasta lo más profundo de mi corazón, que alguna vez fue frío. Bajé la mirada a la comida en mis manos con una mezcla de sentimientos. Arroz blanco y tierno, cubierto con carne picada salteada con hojas de epazote y chiles frescos, desprendiendo un delicioso aroma. Un ligero vapor se elevaba y golpeaba mi rostro. Tenía el olor del amor y la compasión mezclados. Era solo comida ordinaria, que no había sido calculada en cuanto a proteínas o vitaminas en un laboratorio moderno.
No estaba empacada en bolsas al vacío resistentes a condiciones climáticas adversas, pero parecía más viva y valiosa que toda la costosa comida de emergencia que había conocido. Tomé el primer bocado de arroz lentamente, dejando que su sabor contara una historia. El sabor picante de los chiles, el aroma del ajo y la riqueza de los condimentos se extendieron por mi lengua. La calidez del arroz tierno bajó a mi estómago vacío. De repente, el muro de arrogancia que había construido para protegerme durante años se derrumbó por completo. La culpa, la vergüenza y la profunda emoción se mezclaron hasta el punto de que no pude contener más mis sentimientos. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo se desbordaron por mis mejillas incontrolablemente. Sollocé en silencio, dejando que las lágrimas cayeran sobre la caja de comida en mis manos. El sabor de este bocado de arroz no era solo calorías para contrarrestar la muerte en una crisis. Era el sabor de la empatía, el sabor de la dignidad humana. Era el respeto y el amor que nosotros, los europeos civilizados, habíamos olvidado y perdido hace mucho tiempo. Estábamos tan obsesionados con los números, las estadísticas y los complejos procedimientos en la sede de Ginebra, que olvidamos que las personas que sufren de hambre no son máquinas que solo necesitan combustible para funcionar, sino seres humanos con corazones, sentimientos y que necesitan el consuelo de sus semejantes. Las galletas secas y las barritas duras podrían haber mantenido sus vidas un día más, pero no podían curar las heridas en el alma causadas por la guerra, el hambre y la pérdida. Solo la comida caliente, cocinada con intención, podía comunicar un mensaje de esperanza tan profundo. Levanté la vista para ver a decenas de miles de personas comiendo en paz bajo la luz de la luna. Sonrisas aparecieron en rostros que alguna vez estuvieron llenos de miedo y furia. Algunos cerraron los ojos mientras masticaban, como si absorbieran toda la felicidad que había en este mundo. Algunos niños pequeños lamían sus cucharas de plástico hasta dejarlas limpias, sin querer dejar ni una migaja de comida. Sentí una vergüenza profunda. Vergüenza por mi estrechez de miras y mis prejuicios, que me habían llevado a ignorarlos. Había condenado a este grupo de soldados como ignorantes, ingenuos y poco profesionales. Pero en realidad, ellos eran los verdaderos expertos en humanidad. Usaron cazuelas y espátulas en lugar de armas para derribar los muros de odio. Usaron el delicioso aroma de la comida para detener la violencia que estaba a punto de estallar y devorarnos a todos. Limpié las lágrimas de mi rostro descuidadamente con el dorso de mi mano. Tomé el siguiente bocado de arroz, sintiendo el delicioso sabor y la calidez que se extendía por cada célula de mi cuerpo. Fue la comida más buena, más deliciosa y más significativa de toda mi carrera. Una comida que cambió a un ciego de arrogancia como yo, para que volviera a ver la belleza de la humanidad. Sostuve la caja de comida vacía en mi mano. La brisa de la noche sopló suavemente, trayendo frescura para reemplazar el calor abrasador del día. La gran explanada de tierra, que una vez estuvo llena de gritos y el olor a ira, ahora estaba cubierta por una tranquilidad bellísima. Era un silencio que no surgía del miedo o de la coerción a punta de pistola, sino de la satisfacción y la verdadera paz. Decenas de miles de refugiados terminaron por completo la comida en sus cajas. No quedó ni una sola migaja de arroz tirada en la tierra seca. Cerraron lentamente las tapas de plástico con el mayor cuidado, como si fueran cajas de tesoros preciosos que habían recibido como regalo del cielo. Algunos abrazaron las cajas vacías contra su pecho, como si no quisieran que esta calidez se desvaneciera de sus corazones. Muchas madres acariciaban suavemente las cabezas de sus pequeños, que dormían plácidamente en sus brazos. Esos niños habían dormido profundamente por primera vez en meses, sin tener que despertarse y sufrir por el hambre. Sus rostros, antes pálidos y manchados de lágrimas, ahora lucían una tenue sonrisa. Era una imagen poderosa y desgarradora para mi corazón, la más intensa de mi vida. Extendí mi mirada hacia el grupo de soldados mexicanos una vez más, a través de mis propias lágrimas. Estaban ayudándose mutuamente a recoger el equipo de cocina y a limpiar el área con diligencia. Nadie hablaba con jactancia del gran éxito que acababa de ocurrir. Nadie buscaba atención ni pedía agradecimiento a nadie. Simplemente hacían su trabajo en silencio, con la más profunda humildad. Y en ese instante, el evento que nunca olvidaría en mi vida comenzó. No comenzó con gritos de órdenes a través de un megáfono del líder del campamento. No comenzó con un silbato o cualquier tipo de coacción. Comenzó con una anciana de piel morena que estaba sentada en la primera fila.
Lentamente, se levantó con su cuerpo cansado y tembloroso. Se volvió hacia el grupo de soldados mexicanos que estaban ocupados recogiendo las cazuelas, y lentamente se arrodilló en el suelo cubierto de polvo y grava. Levantó ambas manos, ásperas, y las juntó en el pecho con fuerza. Luego, inclinó la cabeza hasta tocar el suelo, lenta y graciosamente. Era un tipo de reverencia que nunca había visto en la cultura occidental de la que yo venía. No era una adoración a un dios o a cosas sagradas invisibles en el cielo. Era una adoración a seres humanos comunes que acababan de darle una nueva vida. El acto puro de la anciana fue como la ondulación de una gota de agua que cae sobre una superficie tranquila. La ola de gratitud se extendió rápidamente, más allá de lo que nadie hubiera imaginado. Un joven con una cicatriz en el rostro que estaba sentado a su lado, lentamente se arrodilló e imitó el gesto. Luego, la joven que sostenía a su bebé también se arrodilló con lágrimas en los ojos. Un anciano que cojeaba también dejó su bastón y se arrodilló en el suelo sin dudarlo. En cuestión de momentos, cientos, miles de personas a su alrededor comenzaron a seguirlos, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, como si un hechizo invisible de gratitud conectara los corazones de todos ellos. La imagen que apareció ante mí bajo la tenue luz de la luna fue un océano de decenas de miles de personas. Todos estaban arrodillados en la tierra seca y sucia. Decenas de miles de ojos estaban cerrados con una emoción abrumadora. Las dos manos de todos estaban juntas, apretadas en el centro del pecho, en perfecta sincronía, y decenas de miles de cabezas se inclinaron hasta tocar el suelo para mostrar el más alto respeto a sus benefactores. Fue el silencio más ensordecedor que jamás había sentido en mi vida. Ni una sola palabra salió de sus labios, solo se oyeron suaves sollozos de felicidad y lágrimas de emoción que caían sobre la tierra. Esas lágrimas estaban regando las semillas de la esperanza para que volvieran a crecer en esta tierra de desesperación. Todos los soldados mexicanos se detuvieron de inmediato. Se quedaron inmóviles, asombrados por la magnitud de la escena ante ellos. El comandante de los soldados mexicanos rápidamente dejó lo que tenía en sus manos sobre la mesa. Se adelantó con una actitud humilde y un poco apresurada. Levantó ambas manos en un gesto de respeto y se inclinó ante la gente con la más profunda reverencia. Los ojos de muchos valientes soldados, que habían enfrentado la muerte una y otra vez, ahora se enrojecieron. Las lágrimas masculinas corrían por sus mejillas, incontrolablemente. No se sentían superiores ni arrogantes por lo que habían hecho. Respondieron a esa inmensa gratitud con humildad y lágrimas de alegría. Me quedé rígido. Mi cuerpo temblaba hasta los omóplatos. Mis piernas se debilitaron tanto que casi me caí. La imagen de decenas de miles de personas arrodilladas me golpeó directamente en el corazón como un mazo. Destruyó mi confianza en la civilización occidental supuestamente superior. Me enseñó que no importa cuán avanzada sea nuestra tecnología de rescate, no importa cuán masivos sean los presupuestos en las cuentas bancarias de la organización, esas cosas no pueden comprar el respeto y el amor genuinos del fondo del corazón humano. Solo la compasión, la empatía y los actos desinteresados pueden construir puentes de sentimientos y sacar la luz que hay en los seres humanos. Este pequeño grupo de soldados de México no solo había conducido sus vehículos para distribuir alimentos, sino que había venido a rescatar la dignidad humana que nosotros, los occidentales, habíamos pisoteado y desechado fríamente. Y me habían enseñado la lección más valiosa que grabaré en mi memoria hasta mi último aliento. Bajé la mirada a mi cuaderno en la mano. Un costoso cuaderno de cuero lleno de números, estadísticas y evaluaciones de riesgos frías. Era el símbolo de la arrogancia, los sistemas y las reglas que había adorado toda mi vida laboral. Había usado este cuaderno para decidir la vida de decenas de miles de personas, quién merecía ser ayudado y quién debía ser abandonado. Lentamente, abrí la mano, dejando que el cuaderno cayera al suelo cubierto de polvo y grava. Lo dejé hundirse en mi pasado, que alguna vez fue ciego e inhumano. De ahora en adelante, ya no lo quería. Respiré hondo, saliendo lentamente de la sombra de la tienda de mando en ruinas. Caminé directamente hacia el comandante de los soldados mexicanos, que estaba mirando a las decenas de miles de personas con una sonrisa. Mis costosas botas de cuero pisaban el suelo donde estos soldados acababan de crear un milagro. Él se volvió y me miró. Sus ojos seguían llenos de compasión y sin ningún juicio.
No había palabras de burla o sarcasmo sobre mi cobardía de la tarde. No había la mirada de un ganador que miraba a un perdedor con arrogancia. Solo había amistad ofrecida a un ser humano que acababa de descubrir la verdad de la vida. Me detuve frente a él, a solo un brazo de distancia. Muchas palabras en inglés que había usado para alardear de mi conocimiento ahora estaban atascadas en mi garganta. Sabía que no había palabras hermosas en el diccionario que pudieran describir la profunda emoción en mi corazón en ese momento. La palabra gracias parecía demasiado pequeña en comparación con lo que nos habían dado a todos. Así que decidí hacer algo que nunca había pensado en hacer en toda mi vida. Levanté ambas manos y las junté lentamente y con intención a la altura del pecho. Y luego, incliné mi cabeza, doblando mi cuerpo lo más bajo que mi cuerpo y mi alma podían. No era solo un saludo tradicional, sino una reverencia para mostrar el más alto respeto desde lo más profundo de mi corazón. En el momento en que me incliné, dejé atrás mi ego, mi posición y la falsa dignidad occidental. Ofrecí mi más sincero respeto a sus grandes corazones, con arrepentimiento y una admiración ilimitada. El comandante de los soldados mexicanos mostró una ligera sorpresa ante mi reacción, pero luego me dio una amplia sonrisa, la sonrisa más cálida y brillante de esa larga noche. Levantó su mano para responder a mi saludo suavemente, luego se acercó y me dio un par de palmadas suaves en el hombro. Su toque en mi hombro fue firme, cálido y me transmitió una energía pura. Fue un verdadero perdón. Fue una bienvenida de nuevo a la humanidad, y un mensaje para decirme que no importa de qué parte del mundo vengamos, todos somos compañeros de este mundo que debemos cuidarnos unos a otros. No necesitamos un traductor para el idioma, no necesitamos declaraciones largas. El lenguaje corporal y el silencio en ese instante lo comunicaron todo de manera perfecta y profunda. El amanecer de un nuevo día se acercaba a este campamento de refugiados. El horizonte frente a nosotros comenzaba a cambiar de un negro completo a tonos suaves de naranja y dorado radiante. Los primeros rayos del sol se proyectaban sobre los techos de los camiones verde olivo del ejército mexicano. Me volví a mirar el campamento. Decenas de miles de personas dormían plácidamente en el suelo. El ritmo constante de su respiración era un testimonio viviente del milagro que había ocurrido la noche anterior. Siempre había creído que ayudar a los demás debía provenir de sistemas complejos y una planificación meticulosa según estándares internacionales. Había pensado que los fondos masivos y los alimentos sintéticos con calorías bien calculadas eran la única respuesta para sobrevivir. Pero un pequeño grupo de soldados de un país de América Latina me había abierto los ojos y me había hecho ver la verdad. Habían demostrado al mundo que el arma más poderosa en la lucha contra el hambre y la desesperación no son los costosos helicópteros de rescate o las teorías académicas elegantes de las mejores universidades. Son las cazuelas de hierro, los fogones de gas y la comida caliente cocinada con amor y cuidado. El sabor del picadillo esa noche no solo tuvo la función de dar un respiro a decenas de miles de personas que esperaban la muerte, sino que nutrió mi alma insensible y endurecida, devolviéndome los sentimientos y mi humanidad. Los camiones de suministros del ejército mexicano no solo llegaron para abrir una cocina de campaña y distribuir alimentos, sino que abrieron los corazones de todos en el campamento para que se dieran cuenta del valor de la empatía y la compasión. Nunca olvidaré la imagen de las decenas de miles de personas arrodilladas en el suelo para agradecerles con lágrimas en los ojos. Nunca olvidaré las sonrisas sudorosas y jolinadas de esos abnegados ingenieros militares. Y a partir de este instante, nunca volveré a comer una comida en este mundo sin apreciar su valor. La historia de este remoto campamento de refugiados se convertirá en la brújula que guiará mi vida y mi trabajo para siempre. Ya no soy el arrogante y frío director de la Unidad de Coordinación de Ayuda Humanitaria que solía ser. Soy Thomas, un hombre común cuya vida fue salvada y cuya alma fue rescatada por una sola caja de picadillo. Y esta es la historia del milagro de la humanidad, que testificaré al mundo entero por el resto de mi vida.